La próxima presentación es abordaje de la interculturalidad para la atención de la TB en comunidades indígenas. Es muy importante. Y esta presentación es para Brenda Medel. Gracias, buenos días. The slides, las diapositivas van a estar en inglés, pero la presentación va a ser en español. En efecto, la interculturalidad para la atención de las comunidades indígenas es muy importante. Sin embargo, vamos a dar un poquito de contexto de lo que sucede en México. En México, las comunidades, el CDI es la instancia que regula todas las actividades que se realizan con comunidades indígenas. Y de acuerdo a ellos hay 3 definiciones de persona indígena. Cualquiera que vive en un hogar donde el padre o los abuelos hablan una lengua indígena, cualquiera que habla una lengua indígena y no pertenece a esos hogares, o cualquiera que se considera a sí mismo una persona indígena independientemente de que hable o no una lengua. Como podemos ver en este mapa, la mayor parte de la población indígena se concentra en la parte sureste del país. Sin embargo, eso no quiere decir que en estas áreas no haya comunidades indígenas. Pueden ser pueblos originarios, pero si no, hay mucha migración de esta población y podemos encontrarlos a lo largo de todo el país. Estamos hablando de que en México tenemos 68 grupos indígenas, pero estos hablan hasta 364 variantes. Entonces, eso representa un gran reto para nosotros en la atención intercultural. ¿Qué hay en México para la atención de este grupo? Bueno, primero les debo de comentar que el 84.9% de la población hablante de lengua indígena tiene cobertura social. Y como pueden observar aquí, la Secretaría de Salud, que es donde yo laboro, concentra el 85.6% de la atención de este grupo vulnerable. Las otras instituciones atienden porcentajes variables, pero la mayor carga de trabajo es para nosotros, la mayor responsabilidad recae en la Secretaría de Salud. ¿Qué hay acerca de la tuberculosis en estas comunidades indígenas? Bueno, básicamente en el año 2016 se presentaron 1.395 casos de tuberculosis en general, 1.207 eran de localización pulmonar, lo que representan cada uno el 6.5% y el 7.4% del total de casos nacionales. Con lo que decía, con estas cifras y lo que comentaba ayer el doctor Martín Castellanos, aparentemente no representan ningún problema en cuanto a la proporción de casos. Sin embargo, sí es preocupante que solo la mitad de los municipios indígenas están reportando casos. Solo el 56% del país, de los estados del país, están reportando casos. Y sobre todo este otro cuadro que tenemos aquí. Hay 5 entidades que reportan solo muertes, no casos de tuberculosis. Es decir, nos enteramos que hubo un caso en comunidades indígenas hasta el certificado de defunción. Otro dato que nos alerta en este sentido de que debemos de reforzar las actividades es el estudio que se realizó analizando las tendencias de notificación del 2009 al 2013 en comunidades indígenas. ¿Qué fue lo que hicimos en el programa nacional? Dividimos a los 660 municipios indígenas en 3 grandes grupos, a la totalidad de los municipios en 3 grandes grupos.
a los de baja proporción de población indígena, a los de mediana proporción de población indígena y a los que tenían 50 y más porcentaje de población indígena. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mientras en estos dos grupos observamos o una meseta o un discreto aumento, en las comunidades que tienen alto porcentaje de población indígena observamos una disminución constante. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar aquí, cruzando la información de las defunciones de la otra diapositiva, es: ¿verdaderamente estamos controlando la tuberculosis en este grupo o se nos están escapando? Otro dato importante es que ahora con lo que se hizo de la revisión de la macro del sistema de información de farmacoresistencia en el país, nos llamó la atención que un alto porcentaje decía ser indígena. Nosotros inicialmente, como era una variable nueva, pensamos que era un error de captura. Sin embargo, se hizo el trabajo de verificación y en efecto, muchos de los pacientes con farmacoresistencia son declarados indígenas. Entonces, ante esta situación, ¿qué plantea el Programa Nacional para fortalecer el trabajo en estas comunidades? Primero que nada, mejorar la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en este grupo. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos incluir la variable indígena dentro de nuestros formatos y sistemas de información, porque hasta ahorita lo que podemos hacer es explotar la información, pero a nivel de municipio, no de persona. Pero mientras esta situación se mejora, porque no depende de muchas otras instituciones y no solamente del Programa Nacional, lo que hemos trabajado es en el fortalecimiento de las competencias culturales de todo el personal de tuberculosis y fomentamos que se incrementen las actividades en estos grupos vulnerables. Aquí algo bien importante, no es nada más dar la indicación y vamos a trabajar, no. Nosotros desde el nivel nacional, desde el programa, estamos colaborando con otras instituciones que tienen amplia experiencia en el trabajo en comunidades indígenas, lo que sería el CDI, lo que sería el INALI, lo que sería la Dirección General de Planeación y Desarrollo Salud, que esa dirección en particular guía todas las actividades en comunidades indígenas para toda la Secretaría de Salud. Ellos en particular contemplan o concentran el programa de medicina tradicional, entonces ellos son desde nuestra institución los que nos pueden guiar a atender esta problemática con mucho más pertinencia cultural. ¿Cuál es el proceso intercultural? Tenemos 4 pilares, que es primero el respeto, el reconocimiento y valorar la diversidad cultural. El segundo pilar sería el diálogo, es decir, interactuar con igualdad de oportunidades. El tercer pilar es la comprensión, el respeto a las diferencias y reconocer que no hay una sola verdad. Y finalmente alcanzar la sinergia, es decir, el enriquecimiento mutuo. Buscar soluciones conjuntas en donde ambos los conocimientos, las herramientas diagnósticas e incluso a los curadores, los sanadores de ambas culturas puedan encontrar una solución en común. Esto es les comento a nivel federal, pero ¿qué es lo que tenemos ya avanzado a nivel local gracias a la Dirección de Planeación que les comentaba? Bueno, las caravanas y las ferias de salud intercultural. Esto lo está promoviendo la Dirección de Promoción para la Salud y la Dirección de Planeación en su conjunto. Ellos han logrado que haya espacios en donde se dé la oportunidad de que la persona elija con quién quiere tratarse, con un médico de medicina occidental o con un médico tradicional. Incluso hay algunas unidades que integran las farmacias verdes, es decir, la herbolaria tradicional de la zona. Y los mensajes, por supuesto, que se adaptan a las lenguas y características de cada región, audios, carteles, videos, etcétera. Perdón.
Por supuesto, nosotros nos hemos unido a la Dirección de Planeación en la capacitación de competencias culturales y tenemos que comprometernos a dar una oferta de servicios integrales. No solamente en tuberculosis, nos abre las puertas que no solo lleguemos con oferta de atención de tuberculosis, sino para diabetes, para parásitos, para salud materna. Incluso hay experiencias en algunos estados en que han llegado con el registro civil para dar la atención. ¿Qué es esto? A esto es a lo que aspiramos, a reconocer que el principio básico es: yo no sé más que tú, tú no sabes más que yo, simplemente nuestro conocimiento es diferente. Y podemos, yo como institución te proveo la información, pero tú como comunidad también tienes un conocimiento específico, que me debes de comentar qué es la enfermedad, cómo se interpreta, cuál es el tratamiento local, quién lo atiende, para que finalmente ese conocimiento se conjunte, se enriquezca mutuamente y la institución se pueda comprometer a implementar estrategias integrales y acciones sinérgicas. Yo les quiero cerrar la presentación con este pensamiento de un compañero de salud que tomó el curso de interculturalidad. Seguramente todos ustedes conocen la regla de oro: trata a otros como quieres que te traten a ti. Sin embargo, este pensamiento cambia ese paradigma. Dice: antes yo creía que había que tratar a la gente como yo quisiera que me traten a mí, pero con el enfoque intercultural entiendo que no se trata de eso, sino de tratar a los demás como ellos desean que los traten a ellos, es decir, según las expectativas culturales de la otra persona, porque tenemos que recordar que incluso el concepto de salud cambia de una cultura a otra, de un nivel de pensamiento a otro. El compañero de Colombia nos compartía ayer la cosmovisión de la persona indígena, no considera el micromundo. Muchas de nuestras culturas tampoco. Sería todo. Entonces tenemos que considerar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora y podemos iniciar las... Sí. Me preguntan que cuál sería la posible explicación de por qué se está encontrando farmacoresistencia en estos grupos indígenas. Nos falta reforzar, la verdad es que tenemos que reconocer que muy probablemente muchos de los casos que tenemos notificados en sensible no los hayamos identificado como indígenas en un inicio, por el estigma, por la discriminación, no solo de la tuberculosis, sino de la persona indígena como tal. Y nos damos cuenta de que son indígenas ya hasta que tienen un problema más severo. Sí, sí necesitamos fortalecerlo. Sí. Hola, buenos días. Muy buena presentación, nada más que con una pregunta que hizo el colega. Quería conocer nada más, ¿cuál es la tasa de curación que tienen o de éxito del tratamiento en la población indígena? No, también en el mismo estudio en donde dividimos a la población indígena en los 3 grupos, les va mejor que a la población en general. Tenemos tasas de curación más altas en promedio. Y en farmacoresistencia estamos por el 75 de curación, es la misma, básicamente no hay diferencia en cuanto a curación en farmacoresistencia, y en sensible les va mejor que a los otros grupos. ¿Listo? ¿Una pregunta más?
La tuberculosis en las prisiones de México para Angélica García, députée de la Programa Nacional. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenos días a todas y todos, con el gusto de saludarles en esta gran fiesta académica. Me voy a permitir compartir información de las actividades que realiza el Programa Nacional de Tuberculosis México con relación a esta población vulnerable. Primero es el reconocimiento de algunos factores determinantes que están en esta población, como son también asuntos relacionados con una alta morbilidad por otros padecimientos como pudieran ser el VIH y la diabetes. Son poblaciones también que tienen un limitado acceso a servicios de salud, son usuarios de drogas, quizás son personas que viven en condiciones de calle o que tienen problemas mentales, situaciones también de migración. Entonces, todo eso consideramos para hacer un abordaje adecuado en esta población y además también las condiciones en las que las personas privadas de la libertad están también en su periodo de tiempo en esos lugares. Bien, nosotros en el programa tomamos en cuenta a todos los actores que están en esta actividad, y los actores tienen que ver cómo la población que ingresa a la prisión, las personas ya propiamente privadas de la libertad, acciones acá, en la población que ingresa a la prisión, ya en la prisión identificar a aquellos que no tienen infección, aquellos que cursan con una infección latente o aquellos que ya tienen tuberculosis, ya sea con bacteriología positiva o negativa, de localización pulmonar o extrapulmonar, pero también hacemos seguimiento de la población que egresa de la prisión. Ok, perdón. Bueno, en México registramos nosotros de manera anual 400 casos con una tasa de 200 por 100,000 personas y predominantemente entre los 15 a 65 años de edad. Tenemos 423 centros penitenciarios, de los cuales 21 son de carácter federal y 5 tienen participación de la iniciativa privada. Solamente 50% de nuestros centros penitenciarios tienen servicios médicos integrados al interior de este lugar. Para nosotros fortalecer nuestro programa, realizamos un diagnóstico situacional, actualizamos el que ya tenemos y le pedimos la participación a los responsables del programa de las 32 entidades federativas que componen este gran país, y nosotros exploramos los resultados relacionados con estos 7 ejes. Primero, con relación a actividades de coordinación del centro penitenciario con el sistema de salud, unidades de primer nivel. Después también vimos características de los centros penitenciarios, en población, características también de ventilación y si tenían o no áreas para el aislamiento de las personas con tuberculosis. Identificamos también información con relación a los recursos, tanto físicos como recursos humanos. Revisamos también la capacitación al personal de salud que labora en aquellos centros penitenciarios que tienen incluidos servicios de salud. Revisamos la morbilidad y también revisamos los procesos de transferencia de presos, porque algunos tienen que ser enviados por alguna circunstancia legal, ¿verdad?, a otros centros penitenciarios, y también vimos qué acciones estábamos realizando con relación al estudio de contactos. Bueno, ¿qué encontramos? Les voy a platicar brevemente primero lo que he sabido, pero aquí lo demostramos. Primero, que los centros penitenciarios están diseñados para atender a determinada población, sin embargo, que es la línea que está al inferior, y la línea superior nos dice efectivamente cuánto es la población que está ahí. Entonces, el resultado es que tenemos una sobrepoblación importante, lo cual seguramente incrementa el tema del hacinamiento y el tema de la transmisión de la enfermedad con mucha mayor facilidad. También encontramos
pudimos caracterizar qué tipo de centros penitenciarios tenemos, y tenemos algunos que tienen menos de 3,000 personas o algunos que tienen más de 10,000 personas privadas de la libertad. Con relación al sexo, vean ustedes, el 93.6% son hombres y el 6.6% son mujeres. La coordinación con las unidades de primer nivel, de acuerdo a la información que nos brindaron nuestros responsables de programa, pues estamos viendo que solamente el 60% de estos centros penitenciarios tienen una coordinación efectiva con las unidades de primer nivel, unidades del Sistema Nacional de Salud. También identificamos acá el porcentaje de personal que está capacitado, y esto viendo al personal médico y de enfermería, y solamente un poquito más del 50% están capacitados con relación al tema de tuberculosis. Con relación al estudio de contactos, que es un tema fundamental para poder cortar la cadena de transmisión, pues nosotros identificamos que de todos estos estados que nos dieron información, el 75% reportó que hacía estudio de contactos, y de esos estudios de contactos resulta que menos de la mitad hace el estudio de contactos en el domicilio de las personas privadas de la libertad. Y eso viene a reforzar también que un porcentaje menor es el que se coordina con las unidades de primer nivel de atención. Y esto para nosotros resultó un tema como de alta prioridad también en el seguimiento de los pacientes y para cortar la cadena de transmisión. También vimos si tenían o no acciones de detección a la entrada. Dijimos que un punto importante, un proceso importante es cuando la persona entra a la cárcel, al centro penitenciario, y vimos que el 81% de las prisiones sí tienen dentro del formulario que aplican a todas las personas que ingresan al centro penitenciario la búsqueda intencionada de sintomáticos respiratorios. Bueno, en el programa nacional, afortunadamente, tenemos un buen sistema de información que nos permite identificar también qué pasa con estas poblaciones en diferentes años. Y ustedes vean acá, del 2001 al 2016, tenemos la población de personas privadas de la libertad. Ahí ya identificamos que tenemos un problema de sobrepoblación. El estudio de sintomáticos respiratorios, aunque se hace, creo que todavía nos quedamos cortos. Con relación a los casos diagnosticados, un poco más de 400 casos al año, la contribución que tienen el porcentaje con relación a los sintomáticos respiratorios, y la tasa por 100,000 habitantes, ustedes pueden ver acá, de 551 o en el 2002, 1,395 por 100,000 habitantes, rebasa con mucho la tasa media nacional. Entonces, sí tenemos un problema en esta población, por eso es una población altamente vulnerable, por eso tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer, y les voy a platicar qué estamos haciendo. Bueno, también nosotros hicimos una revisión de las cohortes. Hubiésemos esperado que hubiese un éxito de tratamiento mucho mayor. Sin embargo, vean, en esta tabla de 2015-2016, 87% de éxito de tratamiento en el 2015, y en el 2016, 89% de éxito de tratamiento. Otro elemento que llama la atención es que de todas las personas que son diagnosticadas, por ejemplo, en el 2016, 445 solo ingresaron 84% al tratamiento. Algunas de las explicaciones son porque el diagnóstico se hace en personas que todavía no son sentenciadas, sino están en proceso. Entonces también ahí, o algunas otras que pues también tienen derecho a decir que no quieren el tratamiento. Entonces es un tema también que quisiéramos, de acuerdo a la orientación que tiene el programa nacional, que tuviésemos un 100% de ingreso a tratamiento y un 100% de éxito de tratamiento. Bien, con toda esta información generada por cada una de las entidades federativas, pues estamos fortaleciendo algunas áreas, como primero es la coordinación que debe de haber entre los 3 niveles de actuación en el país, el nivel federal, el estatal y el municipal, así como la coordinación entre el centro penitenciario y la unidad de salud o el sistema de salud, la unidad que tenga el sistema de salud ahí cerca. Tenemos que sistematizar también la continuidad en la capacitación
del personal que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque hay una alta rotación y este es un asunto de protocolo. Una gente que trabaja en un centro penitenciario, médico o enfermera o custodio, no siempre se quedan en el mismo lugar mucho tiempo, tienen que rotar. Entonces, la capacitación continua es importante. Tenemos que sistematizar también y dar continuidad a la capacitación, pero a las personas que están ahí también. Hay experiencias muy enriquecedoras de algunas entidades federativas que, bueno, han formado promotores que viven en los centros penitenciarios y nos ayudan a la búsqueda intencionada de casos. Tenemos que fortalecer también que se siga haciendo la identificación de sintomáticos respiratorios en el filtro, en el momento que la persona entra a la prisión, y tenemos que mejorar, aunque es trabajar con otro sector, cómo está la infraestructura de estos centros penitenciarios para asegurar una mejor ventilación y evitar, hasta donde sea posible, el hacinamiento. Bien, con todas estas actividades, bueno, nuestro programa tiene estas estrategias que solamente voy a enumerar en gran bloque. Tiene actividades de coordinación, tiene actividades de registro y seguimiento de los casos, tiene actividades de detección y tiene actividades de tratamiento. Algunas de las personas que están en los centros penitenciarios privados de la libertad, pues pueden iniciar el tratamiento ahí, sin embargo, coincide o de pronto son dados en libertad y tiene que continuar el tratamiento en casa. Entonces tenemos que ver esa coordinación para darle seguimiento a estos casos. Importantemente, como ya lo mencioné, la capacitación en dos ámbitos: el personal de salud que labora ahí, pero también la capacitación a las personas que están ahí. Perfecto, y mejorar gracias Ann, la infraestructura y sobre todo la abogacía. La abogacía, para que no perdamos de vista que esta población es de alta vulnerabilidad y que tenemos que tomar en cuenta también acciones de control de infecciones en los 3 rubros que ustedes conocen: el manejo administrativo, el de control ambiental y de protección respiratoria de manera fundamental. A conclusión, bueno, trabajamos nosotros en México también muy fuertemente en la atención a esta población vulnerable, porque además de que queremos un México libre de tuberculosis, también tenemos que contribuir a una América y a un mundo libre de tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Angélica. Podemos iniciar la sesión de preguntas. Antes que nada, agradecer la exposición completa y pues la pregunta sería: ¿qué acciones se les dan a este grupo vulnerable para, después de que salen de la prisión, qué acciones de integración social? Porque muchas veces estas personas quedan en situación de calle y posteriormente ingresan a centros de integración social, en los cuales pues de igual forma no hay muchas acciones para el diagnóstico e identificación de estos pacientes. Como no hay identificación, pues tampoco se les puede dar tratamiento y a su vez pues considera una contagio, ¿no? Claro, primero la continuidad del tratamiento que lleve la persona, o si ya concluyó el tratamiento, claro que lo vamos a regresar al mismo espacio social de donde seguramente surgió. La coordinación con el primer nivel de atención tiene que ver también con una participación no solamente del médico y de la enfermera, también de trabajo social para que pueda mirar otras necesidades que tenga la persona, no solamente de atención médica, porque esa ya la sabemos, sino la otra, cómo ayudarle si tiene problemas de trabajo, que no tenga una fuente de trabajo, cómo ayudarle si tiene alguna adicción, cómo ayudarle si tiene algún problema también de carácter social en la familia, porque también el estar las personas privadas de la libertad puede ser una situación de rompimiento familiar, y bueno, eso también afecta. Entonces, por eso remarcamos nosotros la coordinación con el primer nivel de atención, no solamente salud tiene que ver, sino tenemos que mirar cuando regrese al lugar cómo le vamos a poder ayudar. No te podría decir exactamente, porque cada uno de los estados tiene estrategias particulares, porque además depende, ¿no?, dónde está el centro penitenciario. Si es uno de carácter federal, el nivel de la persona es diferente económico; si es uno de carácter municipal o estatal, las estrategias serán diferentes, pero no perdemos de vista ese tema.
Buenas, soy Félix Chon de Ecuador. Quería hacerle una pregunta. Vimos la tasa de éxito en lo que es de tratamientos de tuberculosis sensible. Quisiera saber si es que si han presentado ustedes casos de tuberculosis resistente, cuánto es el número de casos y cuál es la tasa de éxito en tuberculosis resistente en prisiones. Sí, solamente anoté los de tuberculosis sensible porque es el mayor número de casos que tenemos registrados. Si mi memoria no me traiciona, pues solamente tenemos menos de 5 casos de tuberculosis con resistencia a fármacos, 2, y algunos muy localizados en una entidad también. O sea, también hemos revisado dónde están. Cuando surge un caso de tuberculosis con resistencia a fármacos, las actividades que se realizan, bueno, ahí venía en una línea, se aplica el mismo protocolo de atención que cualquier caso de tuberculosis con resistencia a fármacos. La bondad es que la persona pues que está ahí recluida pudiera tener mejor adherencia. Sin embargo, hago un espacio para comentar que en estos casos de tuberculosis con resistencia a fármacos hay un trabajo muy vinculado con el hospital. Tengo ahorita a la mente un estado del sur de la República que trabaja así. Cuando el paciente tiene alguna reacción adversa, lo llevan al hospital, claro, va custodiado, lo llevan, se atiende, cuando ya se recupera, se regresa para que siga cumpliendo su condena, pero el protocolo es el mismo y la tasa de curación es la misma que sucede en personas que no están privadas de la libertad. Buenos días. Quisiera saber cuáles son los criterios para determinar que existe o no coordinación con los centros penitenciarios. Bien, gracias. Nosotros aplicamos una encuesta y se las enviamos a los responsables de programa de cada entidad federativa y ellos vieron con sus jurisdicciones si trabajan o no trabajan con ellos. ¿En qué sentido? Si hay capacitación conjunta, si hay a lo mejor un asunto de coordinación para los insumos que deban de tener. Traigo a mi mente un ejemplo de la Ciudad de México en una jurisdicción sanitaria. El centro penitenciario no compra las pomaderas, por ejemplo. La jurisdicción sanitaria le proporciona al centro penitenciario la pomadera. Ese es un ejemplo de coordinación. Entonces, ese ítem, o sea, ese bloque de coordinación sí estaba desagregado. Te ayudan con medicamentos, te ayudan con el registro, te ayudan con la capacitación. Buenos días, mi nombre es Dexy González de Colombia. Quería preguntar qué porcentaje de sintomáticos respiratorios determinan para la búsqueda en las jornadas activas y las medidas ambientales específicas que están implementando debido a que pues ya estas instituciones, las cárceles, tienen una infraestructura y hay que hacer una gran defensa, digamos, ante las instituciones que ya, el IMPEC, que ya tienen infraestructura formada, que no es posible que hagan cambios. ¿Cómo están haciendo esa abogacía para el cambio en la parte ambiental? No le entendí bien, Carlos. Control de infecciones, bueno, es que no se escuchó muy bien, pero si el tema es control de infecciones, abordamos también los 3 espacios, los 3 ejes fundamentales. El técnico administrativo, bueno, la búsqueda intencionada de sintomáticos respiratorios, desde que entran hay un filtro, hay un cuestionario médico que se aplica y ahí está la identificación de sintomático respiratorio. Verificamos que realmente se cumpla. En el tema de control ambiental, nosotros hemos hecho diagnósticos, hasta ahí nos hemos quedado en el diagnóstico en los centros penitenciarios, pero como no es un área que dependa necesariamente de la Secretaría de Salud, pues hemos avanzado poco, recomendaciones hemos dejado, pero no puedo platicar algo de éxito porque tampoco ha habido mejora en los centros penitenciarios con relación al asunto ambiental. Y de protección respiratoria pues no tenemos problema porque después de la pandemia de influenza pues el personal de salud usa regularmente el cubrebocas para ellos o para la persona también que cursa con tos y expectoración. Ok, las siguientes preguntas las vamos a guardar para el final de las presentaciones. Gracias, doctora. La próxima presentación es para
doctora Ticoma, que emergencia y no es aquí. Pero mi colegio, doctor Carlos Vera, su presentación es tuberculosis en migrantes mexicanos. Y doctor Cruz. Buenos días a todos. Muchas gracias, San. Ok, entonces vamos a hablar acerca de las referencias de casos de tuberculosis binacional Estados Unidos-México. Para comenzar, les vamos a platicar un poco de el programa de Cure TV, que prácticamente está en medio entre Estados Unidos y México. Bueno, la historia del programa de Cure TV inicia aproximadamente en el año 1997 y prácticamente inicia como un programa que se encarga de enviar estos pacientes que se mueven en la frontera entre la ciudad de Tijuana, Baja California, y el condado de San Diego, California. Este programa prácticamente se vuelve muy satisfactorio, por lo cual se decide expandir y se expande prácticamente a todos los estados, primero a todos los municipios de Baja California y a todas las jurisdicciones del estado de California. Trabaja así por algún tiempo y se decide expandirlo a todos los estados de Estados Unidos y al mismo tiempo a todos los estados de México. De esa forma trabaja por muchos años entre un sistema de referencias entre Estados Unidos y México, y en el año 2013 se decide expandirlo hacia Centroamérica y el resto de Latinoamérica, obviamente copiando el modelo que se tiene con México, con el Programa Nacional de Tuberculosis. En el 2016, el programa de Cure TV pasa a formar parte del CDC del Gobierno Federal de Estados Unidos y se convierte en un programa global. Entonces, en ese momento ya Cure TV empieza a hacer referencias en continuidad de cuidados de salud para aquellas personas afectadas con tuberculosis que migran o viajan entre Estados Unidos y el resto del mundo. Luego, en el año 2017, se hace un acuerdo formal con ICE, que es el Instituto de Migración de Estados Unidos, con lo cual cada persona con sospecha de tener tuberculosis o ya con el diagnóstico de tuberculosis activa, que va a ser repatriada a cualquiera de sus países, tiene que ser referida por Cure TV. Ok, entonces, ¿qué es Cure TV? Cure TV es el programa que se encarga de recibir esta información clínica de estos pacientes y poder conectarlo con el Departamento de Salud digámoslo así, del país destino. Y la forma en la que Cure TV trabaja es enviando la información clínica lo más detallada posible y lo más actualizada posible al otro país para que se le pueda dar este seguimiento. Otra de las partes muy importantes del programa es motivar a los pacientes. No es fácil recibir un diagnóstico de tuberculosis, siempre es necesario tener una buena motivación. Otra parte muy importante del programa es poder enviar esta información de los pacientes que llegan a tener tuberculosis con sus comorbilidades, en el caso de VIH, salud mental, diabetes, etcétera. Y de esta forma pues va a facilitar para que haya unos buenos resultados. Este es un mapa nada más para mostrarle todos los países que abarca el programa de Cure TV. ¿Quién realiza las referencias binacionales? Bueno, hay muchos programas binacionales en Estados Unidos. En Texas hay programas binacionales que trabajan con las ciudades fronterizas, como son Juntos, están los Dos Laredos, está el programa de Migrant Clinician Network, TVNet, que también es un programa global como Cure TV. Y estos programas se encargan de hacer las referencias binacionales. Ahora nos vamos a enfocar en México. ¿Qué es lo que pasa en México? Si podemos ver la incidencia de tuberculosis en México, lo podemos ver que en los 6 estados fronterizos abarcan el 35% de los casos de tuberculosis activa. Por eso se le da un poco de enfoque a estos estados fronterizos. Obviamente los cruces
los cruces de Estados Unidos se dan aproximadamente un 40% en dos ciudades, que son la ciudad de Tijuana, Baja California, y la ciudad del Paso, de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Bueno, ¿cómo funciona CureTV? CureTV recibe la información de que un paciente va a regresar a su lugar de origen. Esto puede ser en forma voluntaria o puede ser por repatriación. Una vez que CureTV recibe esta información, CureTV se encarga de conectar al paciente a la jurisdicción local en su país de origen para que éste pueda continuar con su tratamiento y completarlo. Ahora, ¿cómo lo hace? Recibimos la información, obtenemos toda la información clínica del paciente y hacemos una entrevista con el paciente vía telefónica. Este es muy importante porque en la entrevista se educa al paciente, y cuando hablo de educación me refiero a que muchas veces la información que se le da al paciente acerca de su tuberculosis no es tan detallada, y nosotros nos tenemos que asegurar de que esta persona pueda entender exactamente qué es la tuberculosis, porque sabemos que si una persona entiende la enfermedad, va a hacer todo lo necesario para poder curarse y prevenir que esta enfermedad se pueda pasar al resto de su familia. Una vez que se hizo la educación al paciente, vamos a obtener toda la información de localización, que es dirección, número telefónico, contactos de alguna persona, algún familiar, algún amigo, ya sea en Estados Unidos o en México, con la finalidad de poder contactar al paciente una vez que está en su lugar destino para que pueda continuar con tratamiento y pasar esta información directamente al programa de salud local. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que llega la referencia a México? México es un país que está centralizado. Me refiero a que México tiene un programa nacional que se encarga de ver sus programas de tuberculosis estatales, y cada programa de tuberculosis estatal tiene programas de tuberculosis jurisdiccionales, y el último, prácticamente el último eslabón de estos son los centros de salud. Entonces, la información de CureTV va directamente al programa nacional, a los programas estatales, y si se conoce a los programas jurisdiccionales. De esta forma, una vez que el paciente es localizado por el centro de salud, el paciente inicia o continúa con el tratamiento, y este paciente es ingresado a la base de datos nacional, que es la plataforma única, y esto es una estrategia muy importante que creó el programa nacional, porque un paciente que está ingresado en la plataforma única quiere decir que es un paciente que el programa nacional tiene conocimiento, y el programa nacional va a estar dándole seguimiento a este paciente a lo largo del tratamiento. Ahora, hay muchos tipos de referencias que realiza CureTV, obviamente los casos de tuberculosis activa y los casos de tuberculosis que los consideramos con sospecha. ¿A qué me refiero? A que una persona que entra en un centro de detención en Estados Unidos, por ley tiene que ser evaluada por tuberculosis. Ahora, estos pacientes, estas personas, tienen una placa de rayos X que es positiva, que tiene algo que nos indica que puede ser tuberculosis. La gran mayoría son asintomáticos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es realizar los estudios de microbiología, en este caso la baciloscopía. La gran mayoría de veces la baciloscopía es negativa. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a una persona que tiene una baciloscopía negativa, que está asintomático, pero que a las 8 semanas regresa el cultivo positivo? Esta persona le dice, ¿sabes qué? ¿Tienes tuberculosis? Va a ser muy complicado que te entienda. ¿Por qué? Porque tienen acceso al internet, tienen acceso regresan a sus lugares de origen, y lo primero que hacen, van al centro de salud, donde van a hablar su lenguaje, y le van a decir, es que me dijeron del otro lado que tenía tuberculosis. Ok, ¿tienes síntomas? No, no tengo síntomas. Le hacen una prueba baciloscópica y resulta negativa. ¿Cómo vamos a convencer a este paciente? Con la explicación, con la educación. Entonces, a eso me refiero. Lo que intentamos en el programa es educar al paciente exactamente en cómo se diagnostica la tuberculosis, qué es la tuberculosis y qué es lo que vamos a esperar para que pueda continuar con su tratamiento. Otro tipo de referencia que se realiza son los estudios de contacto. Estos son aquellos pacientes que son diagnosticados con tuberculosis en
en Estados Unidos, pero que durante su etapa infecciosa el paciente estuvo en México. Entonces, Cure TV recibe esa información, envía la información directamente a México para que los programas de salud local puedan acudir a este domicilio del paciente y se pueda realizar un estudio de contactos. Otra de las formas en la que podemos combatir la drogresistencia es pasando la información adecuada y precisa al programa que lo va a recibir. En este caso, colectamos siempre las pruebas de drogosusceptibilidad para poder transmitir al país destino, al que va a recibir al paciente, si la persona tiene un tipo de tuberculosis que es monoresistente, si es multidrogoresistente o si tiene algún otro problema. De esta forma, el país que recibe al paciente va a poder darle un tratamiento adecuado. Bueno, tenemos muchas barreras para que esta conexión y para que esta continuidad de tratamiento se dé. Entre ellas, una de las más importantes son la diferencia de recursos, que es muy obvia, cada país tiene diferentes recursos. Otra es la diferencia de estructuras, estamos hablando en el caso de México, que tiene un programa nacional que ve los programas estatales. Existen otros países que no cuentan con programas nacionales, son programas locales, o que la tuberculosis es tratada también por el medio privado. Obviamente la diferencia de lenguaje, diagnosticas un paciente en Estados Unidos, el médico no habla el lenguaje del paciente, va a ser muy complicado poder hacerle entender a este paciente qué es lo que tiene. Obviamente diferencias en prioridades, lo que les mencionaba, por ejemplo en México el diagnóstico es basado primordialmente en la baciloscopía. Entonces muchos de estos pacientes cuando regresan a México la baciloscopía ya está negativa. Entonces por eso la información detallada es muy importante, porque así se puede saber que el paciente ya es negativo en la baciloscopía, pero que tiene que continuar con su esquema de tratamiento. Obviamente otra de las barreras es el TAES, el tratamiento acortado supervisado. El tratamiento supervisado. El problema con esto es que también entendemos que en muchos países es muy complicado hacer una buena supervisión del tratamiento por razones muy obvias. Muchas veces el paciente vive a unas 11, 12 calles de donde está el centro de salud, el paciente no puede ir todos los días por su medicamento, o el centro de salud no cuenta con enfermeras que puedan hacer esto. Esta es información que nos provee el Programa Nacional de las referencias que recibió México del año 2007 al 2016 de Cure TV, y está detallada por estado. Les voy a contar una de las historias. Este es un paciente, son casos que son muy comunes. Un paciente que es detenido, es diagnosticado en el centro de detención con tuberculosis, se inicia tratamiento en centro de detención, el paciente es repatriado a México. Una vez que repatriado, el paciente se pierde, no continúa con el tratamiento. A los pocos meses regresa a los Estados Unidos, otra vez vuelve a ser detenido, vuelve a ser diagnosticado con tuberculosis, vuelve a regresar a México, se hace la referencia y el paciente se vuelve a perder. Y les puedo contar, son muchas historias que tenemos muy similares. ¿Y qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? Es algo en el cual todos tenemos que trabajar, tanto los programas de Estados Unidos como los programas de México, para poder poder convencer a estos pacientes de que puedan continuar con esos tratamientos. Se cuenta con muchos programas de apoyo en toda la franja fronteriza, sobre todo en la ciudad de Tijuana, México, en la ciudad de Ciudad Juárez, donde existen organizaciones no gubernamentales que trabajan para pacientes que tienen tuberculosis, para pacientes que tienen VIH, a los cuales, imagínense una persona que va a ser deportada a México, que no ha estado en México por los últimos 20 años, que ya no tiene ninguna conexión familiar, no tiene amigos, ya no conoce la cultura, pero que va a ser deportado a México. Obviamente esta persona, cuando es deportado y llega a la ciudad fronteriza, lo último que va a pensar es en su tratamiento de tuberculosis. Primero que nada va a pensar dónde voy a vivir, qué voy a comer, qué voy a hacer para trabajar, a dónde voy a ir, ¿ok? Entonces no le vamos a pedir, tienes que tomar el tratamiento de tuberculosis, tenemos que ayudar para que esta persona
pueda estar en algún lugar, en algún albergue, pueda recibir alimentación, pueda recibir cuidados de salud y al mismo tiempo pueda continuar con su tratamiento de tuberculosis. Entonces, esto es otra de las actividades que realiza Cure TV. No es nada más un programa de referencias en las cuales se traduce una historia clínica y se envía al otro país, sino que se da un cuidado en la continuidad de este tratamiento del paciente, pero sabemos que no nada más es tuberculosis, sino es toda la cuestión social que trae el paciente atrás, y esto por muchos años lo hemos manejado en conjunto con el programa nacional y ha sido muy efectivo, por lo cual lo estamos utilizando como un modelo para para otros países con los que estamos haciendo las referencias. Este es el tipo de referencias que recibimos, nada más para que lo puedan ver. Eso es como recibimos la referencia por parte de los Estados Unidos. Esta es la información del programa. Estos son los resultados, obviamente los dividimos en positivos y negativos. Continúa tratamiento, completó tratamiento, son positivos, se perdió, etcétera, son negativos. Si lo pueden revisar más adelante, estas son las estadísticas del programa nacional de todos los resultados que se tienen desde el 2007 al 2016. Otra de las herramientas, me voy a alargar un minuto más, otra de las herramientas de Cure TV es que realiza revisiones trimestrales con el Programa Nacional de Tuberculosis de México, en las cuales se revisa paciente por paciente para saber exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Y para terminar, nada más quiero presentar esta diapositiva donde muestra cómo todos los programas tenemos que trabajar juntos, no es uno solo, sino somos todos, tenemos que hacer todo lo suficiente para poder llegar a nuestra meta, que es poder hacer que el paciente complete su tratamiento de tuberculosis. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Okay. Mencionaste sobre una asesoría que das vía telefónica para orientación de los pacientes. ¿Cuántas personas hacen eso y qué perfil profesional tienen quienes hacen esa labor? Okay. Varias preguntas de eso mismo, porque ¿existe como una guía, un formato, algo así, para que den esa asesoría o es personal entrenado? No lo sé. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, esas asesorías telefónicas aproximadamente? Ok, esa es una pregunta excelente, muchas gracias. Bueno, primero que nada, en el programa de Cure TV tenemos cerca de 8 personas. Hay representantes de Cure TV en la unidad de cuarentena del CDC en El Paso, Texas. Estamos en Laredo, Texas, y estamos en San Diego, California, donde está la base. Ahora, estas personas tenemos médicos. Yo soy la persona que me encargo de coordinar el programa. Tenemos 2 médicos, uno en Laredo, Texas, tenemos otro médico en El Paso, Texas, y nuestra líder clínico, que es la doctora Katy Moser, que muchos la han de conocer, y tenemos, como Cure TV forma parte del programa de tuberculosis del Condado de San Diego, contamos con CDIs, que se llama Communicable Disease Investigator, que son investigadores en enfermedades infecciosas, y estas personas tienen una capacidad impresionante para poder interrogar a un paciente, para poder obtener esa información y para poder educar al paciente. ¿Y qué es lo que hacemos? Todos cubrimos un formato de cómo educar a un paciente. Primero que nada le preguntamos al paciente qué es lo que entiendes por lo que te dijeron que tenías. Una vez que el paciente nos dice el nivel de lo que entiende de tuberculosis, de ahí partimos para continuar la educación de qué es lo que tiene, y cada paciente va a ser diferente. No es lo mismo un paciente que tiene una caverna pulmonar y que estamos esperando un resultado de cultivo, a un paciente que tiene únicamente un nódulo pulmonar o un infiltrado pulmonar. O sea, el personal de Cure TV está entrenado para saber exactamente qué tipo de condición clínica y condición social del paciente para poder proveer esa educación. Sí. Buenos días, Carlos. Yo tengo 1 o 2 preguntas. Soy la doctora Ceballos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Tenemos un poco de conocimiento, mucho de conocimiento del programa, pero a mí, derivado de la plática, me surgen algunas dudas, como por ejemplo,
la totalidad de los datos que se recaban de los pacientes que van a ir en estos resúmenes que nos llegan, bueno, a los tomadores de decisiones o a los analistas de la información. El 100% de la información siempre se recaba del paciente por el equipo vía telefónica, o hay ocasiones en las que se llega a entrevistar al paciente directamente, explorarlo, etcétera, o hablan con los médicos, les mandan a ustedes un resumen de las clínicas. Esa sería una de las preguntas. Y la siguiente es, de la totalidad de pacientes, de personas que tú identificas que van a ir, en este caso, de Estados Unidos hacia México, ¿qué porcentaje de esas personas son con las que ustedes logran entrevistarse, darle la información y verificar que llegan a México? Ok, bueno, la primera pregunta es, las entrevistas son telefónicas porque imagínate que estamos en San Diego, Laredo, Texas y El Paso, Texas, y el paciente es diagnosticado en Nueva York, o el paciente es diagnosticado en Washington. Se hacen por vía telefónica por esa forma. Se recaba toda la información clínica por parte del programa de salud que lo diagnosticó. Por ejemplo, un paciente diagnosticado en la jurisdicción de Nueva York, por ejemplo, ya saben que tienen que enviar toda la información pertinente de tuberculosis para que nosotros podamos transmitir esa información al país que lo va a recibir. Muchas veces cuando tenemos casos más complicados como casos de multidrogoresistencia, lo que tratamos de hacer es conectar tanto al médico tratante, que es el que conoce el caso perfectamente bien, con el médico que lo va a recibir en México. Tenemos amplia experiencia con Baja California. Muchas veces un caso de multidrogoresistencia, nos comunicamos directamente con el responsable estatal, con Programa Nacional, con el doctor Laniado, que es el líder de COEFAR. Si es en el caso de Chiapas, que tuvimos un caso también de MDR, hacemos una llamada telefónica entre el médico tratante de Estados Unidos con el médico que lo va a recibir. En este caso tuvimos casos en Chiapas con el doctor Dorian, que es el responsable de COEFAR. ¿Por qué? Porque queremos que el programa que lo va a recibir tenga toda la información de este paciente, porque es lo que va a hacer que el paciente pueda recibir, pueda recibir un buen tratamiento. Ahora, la segunda pregunta, obviamente hay muchos baches todavía, hay muchos problemas. No está en nuestras manos cuando un paciente es deportado o repatriado y no se nos notifica a nosotros. Muchas veces la cuestión legal es algo que no está en nuestras manos y recibimos la información de que Juan López fue repatriado a México, y muchas veces he contado este caso que me dicen, no, pues que ¿a dónde se va a ir? Pues a México. México tiene 100 millones de habitantes. Yo no le puedo mandar al doctor Martín Castellanos una referencia de un paciente que va a México, porque va a decir, Carlos, ¿va a México para dónde? Entonces, por eso tratamos de educar también a los programas de Estados Unidos para que puedan obtener esa información lo más completa posible, porque esa es la forma en la que nos va a ayudar para que podamos conectar satisfactoriamente al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más, por favor. Hola, Diego Silva, de Canadá. Una pregunta de política. La situación en este momento de Estados Unidos es difícil, obviamente, a nivel federal. Disculpa, no puedo escuchar por el eco. ¿Podría acercarse un poco más? Ok, ¿me sentí mejor ahora? ¿Sí? Sí, mejor. Ok. Es una pregunta de la política en este momento en Estados Unidos, a nivel federal, lo que se dice todo de migración, la situación con el presidente. ¿Ha tenido influencia, ha tenido problemas para tu programa? ¿Han hablado de qué pasa si se pone más difícil, cosa de migración, afecta a tu programa? No estoy seguro si entendí bien su pregunta. El programa de Corte no está involucrado en las cuestiones legales, prácticamente está involucrado con la cuestión del cuidado de la salud. No sé si eso responde a tu pregunta. La política que existe en los Estados Unidos. Ok. Gracias, Del. Realmente es muy pronto para saber eso. Probablemente en 1 año o 2 años vamos a poder ver cuál es el impacto en los cambios en políticas. Gracias. Ok, muchas gracias.
lo cual traduce oportunidad diagnóstico y, por supuesto, riesgo de transmisión al interior de los establecimientos. Las fotografías son con fines pedagógicos, aclaro, ¿no? Y este es el escenario en el que cada uno de los trabajadores de la salud se enfrenta, en donde una persona con una patología respiratoria transmisible, de no ser detectada a tiempo, expone al resto de quienes se encuentran ahí. O en caso de hospitales de concentración, en donde esas prácticas de colocar personas con tuberculosis en servicios con susceptibilidad, como pacientes con personas con VIH, diabéticos descompensados, etcétera, puede generar un riesgo de transmisión. O servicios de bajo riesgo que por necesidades del mismo o por falta de organización pudiera también condicionar a un riesgo innecesario de quienes están ahí y que también, por supuesto, engloba al trabajo de la salud, al familiar u otras personas como consultores internacionales que llegan y visitan estos lugares. Cuestiones propias del diseño arquitectónico, organización de los servicios, en los cuales de pronto al no tener una clara señalización de dónde debe de acudir la persona afectada por TB para ser atendida, condiciona a que ellos, en este caso una persona con TB-MDR, acuda a un servicio de nebulizaciones en el interior del hospital, pero con lo que en este caso es un servicio de pediatría enfrente, en el cual pudiera ser un riesgo incrementado de tuberculosis meningia innecesaria. Y esto da pie para poner nuevamente a tela de juicio cómo está la organización de los servicios de salud al interior de los establecimientos. O cuestiones como estas de laboratorio en el aspecto de bioseguridad o de la cuestión de la atención en los servicios. Y esto cierra el capítulo además para entender que el 80% de las infecciones asociadas a la atención, incluyendo la TB, es gracias a las malas prácticas del personal de salud que ahí se encuentra. El antecedente es que con el tiempo hemos desarrollado talleres, entrenamientos fomentados por el Programa Nacional que nos da pie, de alguna manera, a tener escalas de seguimiento de los avances en cada una de las entidades en donde hemos desarrollado esas actividades. No voy a ahondar tanto en los detalles, pero creo que los datos o los números nos permiten tener una visión clara, una visión general de ese Programa Nacional para saber qué áreas de oportunidad encontramos en los resultados de esos entrenamientos llevados en este tiempo. Y por supuesto, fomentó además que en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, encargado del sistema de información, podamos de alguna manera empezar a registrar el sistema nacional, los trabajadores de la salud con tuberculosis en sus diferentes variables ocupacionales. Y esto generó además el hecho de entender que este trabajo nos deja una base fuerte para ahora conocer sobre qué estamos parados en el tema de trabajadores de la salud y tuberculosis. El año pasado reportó México 409 trabajadores de la salud con TB, la mayor parte de ellos pulmonares, en donde desgraciadamente esto habla de una transmisión al interior de los establecimientos, porque en ocasiones el trabajador de la salud, por alguna extraña situación, es el último en preocuparse por su propia salud, por desconocimiento, por brechas de la atención, por falta de atención o por negligencia de los mismos, lo cual sería todavía mucho más grave. En ese sentido, las entidades que más tuberculosis presentan son las que mostramos a continuación y que coincide con la casuística nacional que ya previamente ustedes han tenido oportunidad de conocer. Veracruz, Baja California, Ciudad de México, entendible porque en nuestra Ciudad de México vivimos un montón de personas, y por supuesto entidades como Jalisco, Sonora y el Estado de México, que son en este momento nuestros referentes en el número de casos registrados con tuberculosis. La mayoría de ellos pertenecen a la seguridad social. Y esto en parte puede ser porque el Seguro Social tiene un poco más de historia en el ámbito laboral y enfermedades de riesgo. El otro sentido es que los trabajadores de la salud, más del 60% de ellos llegan a acudir servicios con resultados de vaciloscopia de 2 a 3 cruces, lo cual es más interesante todavía, porque un trabajador de la salud que se atiende una tuberculosis o una tos después de un año, llama la atención que de pronto no busque, con todo el bagaje de oportunidad, ser atendido y recibir el tratamiento de manera puntual. Asimismo, como también comento, la diabetes es la comorbilidad más frecuente en quienes tienen tuberculosis en trabajadores de la salud. Entonces, un trabajador de la salud se enfrenta al escenario de atender una comorbilidad, lo cual todavía puede, de alguna forma, brindarnos un problema a la hora de poder lograr el éxito de tratamiento. La brecha, la complicación se vuelve cada vez mayor. Por supuesto, esto, traducido en ámbitos laborales, hace que una persona, un trabajador de la salud con tuberculosis, no vaya a trabajar e incluso puede pasar al ámbito legal de las demandas que debilitan la respuesta y la atención de los sistemas sanitarios, particularmente en México.
Esto es simplemente para que puedan denotar que en los últimos años hemos tenido un incremento en la incidencia de trabajadores de la salud con tuberculosis en todas sus formas. En los últimos 2 años, esta incidencia se ha mantenido estancada. Por un lado puede ser que me hayan contratado más gente, espero que no, pero por otro lado nos orienta de manera optimista de que de alguna manera, gracias a esta notificación oportuna de quien es trabajador de la salud con tuberculosis, el registro cada vez es más eficiente. Entonces esperamos que en los siguientes años esta tendencia de alguna manera se mantenga estable. Sin embargo, el dato es digno de considerarse. El reporte en el Sistema Nacional es como presento en la tabla, tampoco pretendo andar, pero en cada uno de los bloques pueden denotar que el trabajador de la salud tiene como subcategorías, y entre ellas vale la pena hacer mención que el año pasado quien se enfermaba más por TB era el médico, lo cual da pie a muchas suposiciones, cuando en teoría son ellos quienes deben de conocer más acerca de la enfermedad. Antes era la enfermera y era entendible porque ella es la primera línea de atención en el primer nivel. Ahora el escenario está poco a poco cambiando. Asimismo, también les muestro en tendencia el número de casos por entidad federativa. Casi todos presentan registro de trabajadores de la salud, excepto, me parece que Hidalgo, que realmente no creo que sea porque no hay trabajadores de la salud, sino que todavía, con TV, sino que todavía existen momentos para seguir trabajando en este tema. Como ya mencioné, el asunto de las comorbilidades, en el cual la diabetes, la diabetes es la comorbilidad más importante. Asimismo, en 2015 hicimos un ejercicio de riesgo relativo por entidad federativa, entendiendo que en algunos estados existe hasta 5 veces más riesgo de desarrollar TB en los establecimientos de salud en comparación con la comunidad. Pero aquí abre brecha para hacer mención de que no sabemos en México si el trabajador de la salud se enfermó por TB al interior del establecimiento o lo adquirió de manera comunitaria, y eso habla de una oportunidad. Pero lo bueno es que quien ingresa como trabajador de la salud con tuberculosis a la atención, la mayor parte de ellos en México, arriba del 95, casi 95% es las personas trabajadoras de la salud con TB, llegan a un buen éxito de tratamiento. Y eso de alguna manera nos permite cortar con la cadena de transmisión. Tenemos documentos técnicos, referencias nacionales, que ha sido producto de todo este trabajo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y obviamente tenemos que seguir trabajando en el tema de control de infecciones y no olvidar que lo que perseguimos con ello es reducir el riesgo de transmisión al interior de los establecimientos de salud, sitios de congregación y sobre todo domicilio de afectados por TB. Estos son los siguientes pasos que el Programa Nacional considera. Específicamente es trabajar con la red de enfermería de manera fortalecida, de manera coordinada. Humanísticamente ellas son los que nos han dado lecciones muy importantes. Por supuesto, consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia de la Tuberculosis en Trabajadores de la Salud, lo cual es todavía un sueño, pero poco a poco el programa sigue trabajando en este tema en coordinación con sindicatos, actores políticos, etcétera. Y el reto importante sería empezar a trabajar en una siguiente oportunidad con la entidad que se encarga de construir establecimientos de salud en este país. Desgraciadamente este tema todavía no se considera del todo. Quisiera hacer mención últimamente, porque en los siguientes años, con un minuto que me queda de tiempo, en los siguientes años las condiciones laborales para quienes desarrollamos tuberculosis se van a hacer más complejas. Además de que el compromiso, metafóricamente hablando, y a mí me gusta usar metáforas, el compromiso de los trabajadores de la salud no se va a ver disminuido, sino que quienes eran trabajadores de la salud comprometidos en TB poco a poco van a desaparecer, nos van a dejar de dar sus conocimientos. Esto abre pie que en la actualidad empecemos a enrolar gente, tal vez masoquista, que no pierda de vista el hecho de que la persona afectada por tuberculosis es el principal enfoque. Y esto ya no se vuelve una cuestión de salud pública, se vuelve una guerra. Y en una guerra, desgraciadamente, siempre existen bajas. Pero por otro lado, deben de reconocer que los héroes van a ser jamás olvidados. Entonces, quien quiera trabajar en este tema va a ayudar a un nuevo fenómeno en este país que se considera la transición humanística en salud pública para tuberculosis, lo cual habla de una grandiosa oportunidad para lograr la eliminación de la TB en México. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Zulca y podemos iniciar la sesión de preguntas. Muy
Muy buenos días, doctor. Felicidades por la maravillosa presentación. Yo tengo una duda. Nos hablaba un poco del riesgo relativo en algunos estados del país para enfermar por tuberculosis y arrojaban algunos números, pero me encantaría ver cómo fue que se llegó a ese número, pues cómo es que utilizaron como fundamento para establecer ese riesgo relativo. Gracias, doctora. El ejercicio, obviamente, desde la perspectiva de epidemiología, metodológicamente tiene muchos sesgos. Obviamente vamos a cometer errores. Utilizamos número de trabajadores de la salud por TV, trabajadores de la salud en su totalidad y por supuesto el grueso de casos en cada una de las entidades. Haciendo el ejercicio nos dan estos datos, puede que sean imprecisos, pero es un buen proxy, porque en la actualidad nos permite a nosotros, bueno, no nosotros, realmente a los responsables estatales, tomar una decisión de que si una persona tiene el riesgo 5 veces más, por ejemplo, arriba de desarrollar TB en el interior de un establecimiento comparado con la comunidad, no es muy bueno el ejercicio, pero algo hay que hacer. Y pueden empezar implementando medidas de control de infecciones dentro de los establecimientos, principalmente enfocados a detección, diagnóstico y tratamiento lo más rápido posible. Porque no en aras de estigma y discriminación, sino en aras de una protección. Si yo como trabajador de la salud hago mis esfuerzos para buscar los casos y atenderlos lo más rápido posible, iniciar el tratamiento lo más rápido posible, yo me protejo. Y la otra situación es no tenerle miedo a la TB, porque generalmente el miedo condiciona un asunto de ignorancia en quien ejerce medicina. O sea, en ese sentido, prevención. Entonces, perdiendo un poco el miedo y además en términos legales, no existe en este momento suficiente dinero o por más dinero que tenga, no me protege de no tener TB aún con un riesgo laboral pagado, porque desgraciado, benéficamente para quienes trabajamos en TB, la transmisión es aérea y la única forma de no enfermar por TB latente es no respirar. Entonces, ya nos jodimos, pues, ¿no? Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. No le escucho nada, perdón, doctor. No. Si quiere, podemos intentar decirlo fuerte. Sí, doctor. En relación a la pregunta de la compañera. Más alto, por favor. Es mayor que el número de médicos, Gracias. entonces el riesgo relativo realmente está incrementado en médicos. Yo le quiero comentar con respecto a los establecimientos, las condiciones en las cuales se opera el tratamiento acortado y estrictamente supervisado. ¿Son adecuadas? ¿Es adecuado que un paciente venga en un transporte público en las primeras etapas de su tratamiento, desprovisto de un cubrebocas porque no lo utilizan habitualmente, lo utilizan al llegar a la unidad, pero se despojan de él en cuanto salen? Entonces, no dudo de los beneficios y las bondades del tratamiento estrictamente supervisado, pero la accesibilidad a las unidades de salud, el transporte que se utiliza rutinariamente para cumplir, también tiene un impacto no solamente en los trabajadores de la salud, sino en la población en general. Nosotros tenemos una unidad que da tratamiento y al lado tenemos nuestros niños que van al control del niño sano. No hay forma física de separar estas condiciones. Considero que ese es un punto que debemos de fortalecer en las unidades de salud. Gracias. Sí, gracias. Buenos días. En relación con el trabajo, quería preguntarte cuál es la prevalencia de personas de tuberculosis en trabajadores en salud, que no lo escuché, la prevalencia. Prevalencia. Gracias por la información. En aras del tiempo, hola. ¿Perdón? Sí, en efecto, no decidimos en este momento trabajar la prevalencia, porque obviamente lo que inicialmente nos piden en ese sentido de es trabajar bajo el número de casos registrados y además el número de casos nuevos registrados, porque antaño no teníamos la oportunidad de poder registrar trabajadores de la salud con TB. No es que no existieran, sino que no había manera de poder disponer de la información de manera inmediata. La incidencia es 3 veces por encima de la tasa media nacional en población general en el país y la prevalencia es tal vez 20 puntos en tasa. Pero al final tengo un problema que necesitamos de alguna forma resolver. Eso sería, digamos, por ese sentido México. No sé si se entendí bien la pregunta. Ok, muchas gracias. Doctora, ¿nos pueden acompañar, por favor, al podio? Y podemos iniciar la sesión de preguntas general para los ponentes.
¿Alguna pregunta relacionada a alguno de los temas que se discutieron? Sí, buenos días. Mira, Por favor, cuando hagan la pregunta, diríjanse a la persona que me están. bueno, esa es para ti. Tú gracias. hiciste la ponencia sobre tuberculosis en inmigrantes. Por lo que vi, no existe un sistema de información en línea y en tiempo real como para que las autoridades de salud se den cuenta del estado del paciente, pues, que va a ingresar o va, pues... Entonces la pregunta es si existe algún tipo de red que sea en tiempo real, en el cual pueda notificar que un paciente que va a entrar al país y se pueda ver la información. De hecho, la respuesta es sí, porque toda la información de las referencias son en tiempo real, porque los pacientes inician tratamiento y, por ejemplo, si el paciente lleva 2 meses de tratamiento, sabemos cuándo va a regresar a su lugar de origen, y una vez que el paciente regresa a su lugar de origen, esa información prácticamente nada más se transmite de un sector al sector de destino. Otra, no existe. Bueno, no existe como tal. Existe un proyecto que es muy interesante, que está en el estado de Arizona, en el cual su sistema de registro de pacientes se llama MedSys. Ese sistema de registro está compartido con el estado de Sonora. Y es uno de los sistemas más impresionantes que hay, que idealmente se debería de copiar por el resto de los estados de Estados Unidos, porque eso sería prácticamente uno de los beneficios más grandes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Dexy González de Colombia. 3 preguntas. Una para la última persona que expuso sobre los trabajadores de la salud. En Colombia existe una entidad a la que todos nos afiliamos cuando empezamos a trabajar en cualquier institución. Se llama Administradora de Riesgos Laborales. En este país de pronto existe la posibilidad o cuentan con algún tipo de institución similar. La otra pregunta para cárceles es la incidencia con respecto a población general. De pronto no me había entendido los sintomáticos respiratorios que se estima, 10-15% en las investigaciones nos dan, en muchos países que se encuentran 15%, por lo menos en Colombia. ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen? Y en cuanto a CARE, ¿cuál es el financiamiento, que tampoco lo tengo claro, de la entidad? ¿Funciona privada o es adyacente al gobierno? Sí, gracias por la pregunta. Intentaré responder lo poco que alcancé a escuchar. En primera, en México existe, está por ley, la tuberculosis está descrita como una enfermedad ocupacional. Eso ya está escrito. Pero como casi toda la mayor parte de las leyes, depende mucho, y eso está escrito en este documento, depende mucho si el trabajador de la salud previamente ha recibido una información o ha sido entrenado en los riesgos que existen de trabajar con tuberculosis. Voy a decirlo así, me disculpo por ello. Muchas veces en nuestro país los sindicatos adoptan un aspecto proteccionista, y en el cual, desgraciadamente, por mucha desinformación relacionada a la enfermedad, además del estigma y discriminación, generan un temor o miedo para atender a la tuberculosis, cuando realmente es
peor estar frente a una persona con TB y no ofertar un servicio de atención que involucre el acceso a un diagnóstico rápido, un tratamiento y demás. Entonces nosotros en el programa nacional tenemos que trabajar un poco bajo, digamos, empatía o bajo el asunto legal, con mucha moderación, para evitar que el trabajador de la salud en TB no atienda a personas por TB, lo evite hacer por miedo a enfermarse o infectarse, ¿no? Entonces, en ese asunto estamos trabajando todavía. Y lo último, perdón, no lo alcancé a escuchar muy bien. En serio, el eco no nos ayuda, bueno, el eco no me ayuda mucho a escucharlo. Sí, depresiones. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Para ti, Carlos, quería saber si ustedes en los Estados Unidos tienen alguna estrategia en la búsqueda de pacientes que por estigma o discriminación de los familiares que viven en los Estados Unidos no dan la dirección. Por ejemplo, en el Ecuador tuvimos 2 casos este año que tenían TB con infección VIH y se reportó al centro de enlace internacional para que les comunique a ustedes, pero el paciente no quería dar la dirección. Es decir, ¿ustedes tienen alguna estrategia para encontrar a estos pacientes? Porque máximo nosotros podemos darles el tratamiento por 1 semana o 2 semanas, pero no se le puede dar más porque obviamente es DOTS. Y por confidencialidad del paciente no se le puede obligar a que nos dé la dirección en los teléfonos. Sí, de hecho, existe muchos casos donde el paciente no proporciona ninguna dirección o proporciona nombres que son falsos, por lo mismo de que quieren protegerse. Muchas veces a las comunidades que regresan son muy pequeñas y tienen miedo de que si nosotros enviamos la información clínica a esa comunidad, es tan pequeña que todo el mundo se va a enterar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hacemos la entrevista del paciente, tratamos de educarlo, y en casos, por ejemplo, un paciente que tenga el binomio de tuberculosis y VIH positivo, tratamos de pedirle su opinión de cómo quiere recibir el tratamiento, dónde quiere recibir el tratamiento. En muchos casos hemos referido pacientes a la comunidad más cercana para que reciban tratamiento de VIH y tuberculosis en la comunidad cercana y no en la propia, para que no puedan tener ese problema de estigma. Ahora, también en muchas ocasiones, como el caso que mencionas, no contamos con ninguna dirección, pero lo que se está realizando también en Estados Unidos, porque esta población es una población móvil, la de los migrantes, que pueden haber sido repatriados o regresar a cualquier país, en este caso Ecuador, pero tienen una alta probabilidad de que van a regresar a Estados Unidos. Muchas veces los programas de salud que diagnostican a los pacientes notifican a la unidad de cuarentena del CDC para que se pongan alertas fronterizas. Y esto quiere decir que si el paciente vuelve a regresar por cualquiera de las vías, ya sea por vía legal o por vía ilegal, se pueda notificar que esta persona ingresó al país o se pueda, prácticamente podamos saber que el paciente regresó. Hay muchas estrategias, desafortunadamente no es un sistema perfecto, pero tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? ¿Otra? Sí. Hola, buenos días. Una pregunta sobre los trabajadores de la salud y el seguimiento, ya que, como dice la colega de Colombia, no tienes algo de seguimiento de salud ocupacional, pero lo que es en sí el tratamiento de la infección latente, digamos, en nuestro país, lo que hacemos con los trabajadores de la salud es, los que van a trabajar en el campo de la tuberculosis, le hacemos una PPD de inicio y le damos un seguimiento a los 3-4 meses, otra nueva PPD, porque sabemos que la conversión puede darnos un indicador hacia pase de infección a enfermedad. Así que eso es lo que estamos haciendo en nuestro país, Panamá. Gracias. ¿Alguna pregunta? It wasn't a question, right? Okay, perfect. ¿No? ¿No más preguntas? Ok, pues muchísimas gracias. ¿Una pregunta más?
Hola, mi pregunta es para la del trabajo en centros penitenciarios. Primero quería retomar la pregunta de la compañera Dexy, que cuál es la prevalencia de asintomáticos respiratorios en los centros penitenciarios. En segundo, cuál es la definición de sintomático respiratorio en cárcel, cuáles son las metas de cumplimiento de sintomáticos respiratorios, y si ustedes, además de esto, porque tú lo presentaste, cómo hacen la búsqueda de infección latente por tuberculosis y se le realizan seguimiento a las personas que no están infectadas. La búsqueda de sintomáticos respiratorios, compañera, tiene que ver con la aplicación de un cuestionario que se aplica a toda persona que ingresa a la prisión, buscando, de acuerdo a nuestra definición operativa, de aquella persona que tenga tos con expectoración de más de 15 días de evolución, básicamente. Ya podrían algunos lugares a lo mejor aplicar PPD para ver tuberculosis latente, pero en general eso es lo que hacemos de manera rutinaria. Manejamos el indicador de una tasa de incidencia más que de prevalencia, que nos permite a nosotros actuar mucho más directamente, y como ya ustedes vieron también, evaluamos las cortes de tratamiento, y un tema fundamental en el que todavía tenemos que trabajar más fuertemente es en el estudio de contactos, porque como todos sabemos acá, los que trabajamos en tuberculosis y en personas privadas de la libertad, la población puente es la que entra y sale de los centros porque es el familiar, porque es el que trabaja ahí. Realmente es un tema que tiene que ser considerado con mayor fuerza en cualquier programa de control de la tuberculosis, y México no es la excepción. Sí, quería como comentar de manera general a toda esta audiencia que este simposium realmente nos tiene que obligar a mirar también aquella población que tiene determinantes sociales en mayor magnitud que cualquiera que acude a la unidad de salud. La atención a la población indígena es fundamental, como ya lo mencionaba la licenciada Brenda, el de cómo quieren ellos ser tratados y hacerle un traje a la medida, los materiales de promoción, la comunicación, y a lo mejor el que haya traductores en aquellas áreas donde haya una lengua diferente al español. El asunto de los trabajadores de la salud también es recordar que los trabajadores de la salud somos comunidad, que no somos inmunes a las enfermedades y que somos los primeros que tenemos que aplicar las medidas de control de infecciones. Y con relación a privados de la libertad, más allá de los asuntos legales, tenemos también que mirar cómo estamos trabajando con esa población altamente vulnerable para poder romper la cadena de transmisión. Y con relación a las referencias, verdaderamente es un trabajo complejo que tiene que ver con la entrega del personal aplicativo. Cuando el doctor Vera nos dice que llega una persona y hablamos a la jurisdicción, yo tengo claridad de que ese es un detonante para que se mueva un gran equipo de salud en la búsqueda de aquella persona que a lo mejor nada más dijo, me llamo Margarita y vivo en Morelia, Michoacán. Encuentra a Margarita en Michoacán, es complejo. Y sin embargo, ¿qué creen? La encontramos. Entonces, realmente hay una búsqueda de Sherlock Holmes acá en los trabajadores de la salud, y gracias a ello podemos mostrar esos datos de éxito en encontrar algunas personas, y en el caso de México, de incluirlas al sistema de información, a la plataforma, que nos permite hacer un seguimiento rutinario y un seguimiento efectivo de los casos. Muchas gracias, Ann, por este seminario. Muchas gracias, y vamos a... Gracias a todos. Gracias por las presentaciones. Todos especialmente, gracias especialmente a Dr. Vera y mi amiga Deliana García, y está finito.